Un saludo y sean bienvenidos a un video de Termodinámica 1. Nosotros somos del Instituto Politécnico Nacional de la carrera ICISA Zacatenco y vamos a presentar un video nombrado Conceptos básicos de la termodinámica, hecho por mi compañero. ¿Qué tal, estimados oyentes? Mi nombre es Jesús Jair Arroyo Casillas y soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Y su servidora, Evelyn Ailey Vázquez Herón. Somos el equipo 2. Comencemos. En el presente video hablaremos sobre los conceptos básicos de la termodinámica, como lo son los sistemas y volúmenes de control, las propiedades de un sistema, el concepto de densidad y densidad relativa, estado y equilibrio, finalizando con procesos y ciclos. Pero para ello, primero debemos comprender qué es la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia todos los aspectos relacionados con la energía y las magnitudes relacionadas con ella, así con la conversión de energía en trabajo. Pero bien, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo plantea lo siguiente. Nuestro objetivo consiste en definir, describir, identificar y examinar los conceptos básicos de la termodinámica, realizando una comprensión e interpretación de la información para diferenciar, explicar y resumir sus componentes a través de un análisis que conecta la termodinámica con nuestro entorno, modificando las ideas vagas y viejas por ideas formuladas con la ayuda de ejercicios, diagramas e imágenes que ayuden a visualizar y comprender mejor la información. Comencemos. Sistemas y volúmenes de control. En termodinámica, un sistema es casi cualquier cosa. Se va a tratar de una región del espacio dentro de la cual existirán diferentes componentes que interactúen entre ellos, intercambiando ya sea energía y en algunas ocasiones masa. Un sistema va a poseer diferentes partes, como lo pueden ver en la imagen. Una de ellas es la frontera. La frontera es aquello que lo va a delimitar. Esta frontera puede ser hecha de un material, como las paredes de un recipiente, por ejemplo, o imaginarias, como una sección transversal de un tubo de escape abierto. La zona del espacio que va a rodear al sistema y con la cual interactúa mediante intercambios energéticos o materiales se va a denominar ambiente o entorno. El ambiente es la región desde la cual los observadores, que pues normalmente no forman parte de este sistema, infieren sus propiedades. Una diferencia entre ambiente y sistema es que el sistema va a evolucionar por su interacción con el ambiente. Es decir, pues se suele considerar que el ambiente no se ve modificado por esta interacción y al conjunto de un sistema y un entorno o ambiente se le va a denominar universo. Y bien, tenemos los sistemas abiertos, cerrados y aislados. Empecemos con los sistemas abiertos. Un sistema abierto estudiará lo que se denomina un volumen de control, usualmente fijo. Se va a tratar de una región del espacio del cual el sistema termodinámico puede ser atravesado por masa que entra o sale. La frontera del volumen de control podrá tener partes materiales y partes puramente geométricas. Un ejemplo lo tenemos en un calentador de agua doméstico, en el cual en él va a entrar agua fría por un lado del calentador, atravesando una frontera geométrica, fluyendo por el interior del aparato, con paredes sólidas, y sale el agua calentada por otro extremo, o sea, otra frontera inmaterial.
Un sistema cerrado. En un sistema cerrado se suele estudiar lo que se denomina una masa de control, cuya evolución se sigue en el tiempo, aunque ocupa una región variable del espacio. Un ejemplo de sistema cerrado es un cilindro lleno de gas, por ejemplo, un tanque estacionario, en el que existe un pistón móvil. El pistón puede comprimir o expandir el gas, cuyo volumen, por tanto, no va a cambiar. La masa del gas contenida en el cilindro, en cambio, permanecerá constante. Y por último, tenemos los sistemas aislados. De un sistema cerrado y rodeado por paredes adiabáticas fijas, en el que por tanto no puede entrar ni salir masa ni energía, se dice que va a ser un sistema aislado. En la siguiente imagen podemos encontrar dos ejemplos de un sistema abierto y un sistema cerrado. En el primer caso se dice que tenemos un sistema abierto, que es un motor en el que entra combustible por un lado y sale gases por otro. Y en el segundo es un sistema cerrado, en el cual nos indica que es un circuito de refrigeración de una nevera, donde el gas freón que circula por los tubos, pues nunca va a salir al exterior. Volumen de control. Un volumen de control es una región fija en el espacio elegida para el estudio termodinámico de los equilibrios de masa y energía para sistemas de flujo. Puede ser fijo o en movimiento y puede ser rígido o deformable. El límite del volumen del control puede ser envolvente, real o imaginario. La superficie de control es el límite del volumen del control. Se pueden utilizar un análisis de volumen de control, por ejemplo, para determinar la tasa de cambio de momento para un fluido. Bien, propiedades de un sistema. Cualquier característica de un sistema se nombra propiedad y se considera que existen dos tipos de propiedades, las intensivas y las extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas independientes de la masa de un sistema, como por ejemplo la temperatura, la presión y la densidad. Y las propiedades extensivas son aquellas cuyos valores van a depender del tamaño o la extensión del sistema, como por ejemplo la masa total, el volumen total y la cantidad de movimiento total. Es muy común que las letras mayúsculas se usen para denotar o para identificar a las propiedades extensivas y, por el contrario, las propiedades intensivas son identificadas con las letras minúsculas. Bueno, ahora nos toca continuar con tres temas, lo que es densidad y densidad relativa, estados y equilibrio, y por último, procesos y ciclos. Ahora bien, para entender un poco más acerca de los temas que les voy a hablar más adelante, tenemos que recapitular en conceptos previos, y no solo para entender estos temas, sino para entender mucho más de la termodinámica en general. Debemos puntualizar en lo que es conceptos como magnitud, masa, volumen, por nombrar algunos de estos conceptos que nos sirven para entender otras definiciones. Ahora bien, para empezar con estos conceptos que debemos tener muy en mente, empezamos con magnitud. La magnitud es la propiedad que tienen todos los cuerpos para ser medidos en alguna de sus propiedades. Y bien, la magnitud la vamos a medir en algún sistema de unidades, ya sea sistema inglés o sistema internacional. Por decir algunos, en el sistema internacional o sistema métrico para la longitud, tenemos medidas como metro, decímetro, centímetro, milímetro. Y en el sistema inglés tenemos pulgada, pie, yarda, por nombrar algunas de estas magnitudes. Después continuamos con masa. La masa es una magnitud física que nos permite medir cuánta cantidad de materia tiene el objeto que vamos a estudiar. Y bien, para este tenemos dos sistemas de unidades. En el sistema internacional lo vamos a medir con kilogramos y para el sistema inglés lo vamos a medir con libras.
Continuamos bien con la definición de volumen. Para el volumen tenemos que es la cantidad de espacio en las tres dimensiones que va a ocupar un cuerpo. Esto lo vamos a medir en metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros y galones, por nombrar algunas unidades. Ahora bien, después de definir lo que es masa y volumen, podemos continuar con densidad, que se define como una magnitud escalar que relaciona la cantidad de masa que hay en un cuerpo por unidad de volumen. Su ecuación está dada por la letra griega ρ, que es igual a masa entre volumen. Haciendo los despejes, tenemos que masa es igual a densidad por volumen y volumen es igual a masa por densidad. Sus unidades, las unidades de la masa son kilogramos, las unidades del volumen son metros cúbicos y las unidades de la densidad tenemos kilogramos por metro cúbico. Ahora bien, podemos hacer ejemplificaciones de la densidad. Por ejemplo, el típico problema de ¿qué tiene más materia? ¿Un kilogramo de plomo o un kilogramo de algodón? Pues bueno, tienen la misma materia, solo que tienen diferente volumen. ¿Por qué? Porque la densidad del algodón es menor que la densidad del plomo y esta sería una ejemplificación de la densidad. Podemos poner muchos más ejemplos, pero es la más común. Y ahora, para entender lo que es densidad relativa, debemos entender el concepto de relativo. Cuando decimos que algo es relativo, nos referimos a que debe de hacerse una comparación con alguna otra magnitud de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen dos Catarinas. Si hacemos una comparación o decimos que la Catarina roja es relativamente más grande que la negra. A esto nos referimos cuando decimos que algo es relativo. Hay que hacer una comparación. Continuando con la densidad relativa, esta surge de la comparación de una densidad X entre la densidad del agua, que nos va a dar un resultado adimensional. Y no solo es entre la densidad del agua, esta viene dada por alguna densidad de referencia. Por ejemplo, la densidad de la gasolina entre la densidad del agua nos va a dar un valor adimensional. O, por poner otro ejemplo, la densidad del plomo entre la densidad de la gasolina nos va a dar otro resultado. No siempre es entre la densidad del agua, pero es lo más común. Bien, vamos a hacer algunos problemas sobre densidad. El primero dice, el oro es un metal precioso químicamente inerte. Se usa sobre todo en joyería, odontología y dispositivos electrónicos. Un lingote de oro con masa de 301 gramos tiene un volumen de 15.6 centímetros cúbicos. Calcule la densidad del oro. Aquí lo que tenemos que hacer es básicamente sustituir en la fórmula densidad es igual a masa sobre volumen. Nos están dando una masa de 301 gramos y un volumen de 15.6 mililitros, lo cual sustituyendo y haciendo la operación nos va a dar una densidad de 19.2948 gramos sobre mililitro. Ahora vamos a hacer un problema sobre densidad relativa. El problema nos pide calcular la densidad relativa de la gasolina. Se sabe primero que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad de la gasolina es de 680 kilogramos por metro cúbico. Sustituyendo en la fórmula de densidad relativa es igual a la densidad entre la densidad del agua, tenemos 680 kilogramos sobre metro cúbico entre 1000 kilogramos por metro cúbico, lo cual nos da un resultado de 0.68 y es adimensional. Ahora vamos a ver lo que es un estado. Bien, un estado son todos aquellos parámetros que podemos medir de un sistema en un tiempo determinado. Por ejemplo, en la figura tenemos un sistema con un estado inicial que tiene una temperatura T, se puede apreciar que tiene una presión alta y un volumen bajo. Después pasa a un estado final o un estado 2, que bueno, se puede apreciar que tiene una temperatura T2, la presión disminuyó y el volumen aumentó. Son toda esta serie de parámetros el estado. Ahora continuamos con lo que es equilibrio y en pocas palabras lo podemos definir como algo que no sufre cambio o que no hay una fuerza que afecte en nuestro cuerpo o en nuestro sistema que vamos a analizar. Cuando hay un equilibrio, en este caso en el equilibrio termodinámico, decimos que pasamos de un estado inicial a un estado final con los mismos parámetros, es decir, temperatura 1 igual a temperatura 2, volumen 1 igual a volumen 2 y presión 1 igual a presión 2, por mencionar algunos.
haciendo mención al equilibrio, podemos ejemplificar con tres tipos de equilibrio termodinámico. Tenemos el equilibrio térmico, que es cuando en un sistema tenemos un estado 1 y un estado 2 con temperaturas iguales. Un equilibrio mecánico, donde en un estado 1 y un estado 2 tenemos las mismas presiones, y un estado de equilibrio químico, donde en el estado 1 y en el estado 2 tenemos la misma cantidad de materia. Ahora vamos a continuar con lo que son procesos y ciclos en la termodinámica. Ahora vamos a definir lo que es el proceso. El proceso se define como esta serie de cambios que sufre un sistema al pasar de un estado 1 a un sistema 2. Y de esto se desprende también lo que es la trayectoria, que es toda esta serie de cambios de estado que sufre. Esa serie de cambios la vamos a unir con una línea y esa se llama trayectoria. Lo podemos ejemplificar con la imagen. Tenemos el estado 1 y el estado 2, los unimos y a esa línea le vamos a llamar trayectoria del proceso. Ahora tenemos un proceso cuasi estático o de cuasi equilibrio. Este quiere decir que cuando pasamos de un estado a otro se hace de una forma tan lenta que en todos los puntos se acerca al equilibrio. Pongamos por ejemplo una jeringa con un émbolo. Si vamos empujando poco a poco el émbolo, eh, el agua sale lentamente y en todos lados se va haciendo un proceso de equilibrio. Pero por el contrario, si apretamos bruscamente, se forma una zona de alta presión y no se acerca al equilibrio. Ahora bien, tenemos tres tipos de procesos. Los isotérmicos, que es cuando en el proceso, en el estado 1, tenemos la misma temperatura que en el estado 2. Los isobáricos, donde en el estado 1 y en el estado 2 tenemos la misma presión. Y los isocóricos, donde en el estado 1 y en el estado 2 tenemos la misma cantidad de materia. Ahora tenemos lo que es un ciclo, que es toda la serie de estados por los que pasa un sistema termodinámico para después regresar a un estado inicial. Por ejemplo, tenemos el ciclo Otto, que es admisión, compresión, escape. Al final regresa al proceso de admisión. Flujo estacionario. La palabra flujo estacionario significa que no hubo cambio con respecto al tiempo. Los dispositivos de flujo estacionario son los que operan bajo las mismas condiciones por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, tenemos los volúmenes de control como una tobera. Todos los temas que hemos visto en este video nos ayudan a recordar conceptos y a adentrarnos más en este mundo que es la termodinámica. Aquí se dio una pequeña introducción de todo lo que conlleva esta disciplina. Todo esto es para comprender más a fondo ciclos termodinámicos y familiarizarnos con toda la terminología que se usa aquí. Además, para comprender aplicaciones y aprender dónde se usa esta terminología. Por su atención, muchas gracias.